Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Sala 24 y bueno, pues en este que es nuestro primer programa del año, como siempre, un gusto, Jimmy. Buenas tardes, gracias Gaby, bienvenidas, bienvenidos en este nuevo año, que sea con mucho entusiasmo, que la hayan pasado muy bien en compañía de sus seres queridos y que en este año sea de mucho éxito y también pues para el equipo, Gaby, el equipo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, que tengan este profesionalismo que los distingue, que haya todavía más, precisamente más formación, estas propuestas que han estado planeando que se lleven a cabo y sobre todo nos da un gusto, Gaby, estar acompañándolos y formar parte precisamente de ese equipo y de ese entusiasmo. Así es, bueno, agradecemos a nuestra productora Fabi Ahumada y a todo el equipo responsable de que este programa, pues que ustedes lo puedan ver todos los miércoles y recuerden que también hay retransmisión el miércoles en la noche, así como los sábados y domingos. Y pues desearles a todos un gran año, un buen 2026. Digo, yo sé que estamos a finales de enero, pero nunca es tarde para desear un bonito año. Y pues creo que salud sobre todo, Jimmy, para poder ir al cine y seguir viendo películas. Así es, que hay una programación muy buena, iniciando precisamente volviendo de las vacaciones, y ya pedí al público que cuando empezaban las funciones en la Cineteca, la programación, porque ya estaban aburridos de estar en casa y no hacer nada. Entonces ya comenzamos ya desde la semana pasada y antepasada, perdón. Y entonces hay que estar atentos a la programación. Es una alternativa para el divertimento, para el esparcimiento y sobre todo para el ámbito educativo que tiene el cine, y que es muy interesante esta programación y sobre todo todas estas propuestas que hay, porque estamos en pleno periodo precisamente que se otorgan estos premios de las academias, tanto de las principales ya como los Globos de Oro, en Europa, en varios países de Europa, y ahora el que es el que más estimado, ¿verdad? El más estimado o el más esperado o el más famoso, si ustedes quieren, no el mejor, ¿verdad? Que es los Óscares, porque tienen siempre esta expectativa de quién será, ¿no? Por ese valor o ese peso que tiene Hollywood, aunque el cine europeo, internacional y otro también es de extraordinaria calidad, pero no tienen esta promoción que se ha ganado los Óscar a través del tiempo, toda esta promoción, toda esta publicidad que se ha generado. Pues mira, creo que es distinto. Aquí en México está la entrega del Ariel, en España el Goya, etcétera. Pero pues lo que pasa es que también tiene mucho que ver lo que tú comentas, la promoción. Recordemos que desde hace mucho tiempo se televisa, se transmite en vivo, las alfombras rojas inician con esto y luego ya se van a la premiación, entonces la gente ha tenido oportunidad de verlo en canales abiertos aquí en México. Pero bueno, antes de hablar del Oscar, que ya nos estamos adelantando, es muy importante que conozcamos la cartelera de esta semana en la Cineteca Zacatecas. Vamos a ver las distintas opciones. Looking for my home. You mean they just vanished? They're criminals. Really? Maybe if I slapped you around, new approach and fresh techniques make a difference. Don't feel threatened immediately. Lunch. She's been waiting a long time for it. I'll deliver it to her. You gotta. She's really interested in something other than a book. See. It gets a whole lot more complicated. Through a photography phase.
you know? More than this. Antes de que cayera el último. No lo vi. Chico, lo siento. Graceful. No. This is the time slippage. Regresamos y ya vieron las opciones para Cineteca Zacatecas que son con entrada libre. Entonces aprovechen todo enero. La cartelera las funciones son con entrada sin costo, nada más hay que ver la clasificación, organizar bien la agenda. Y bueno, pues esta semana brilla Nicole Kidman, Jimmy, en la Cineteca Zacatecas a propósito del 25 aniversario de la película Los Otros y el 25 aniversario de que se estrenó la película Moulin Rouge, donde en ambas películas ella es protagonista. Y pues Los Otros, una propuesta que tenemos en 2 funciones, tanto hoy miércoles, que ya empezó. Sin embargo, se repite el próximo viernes a las 19 horas. Esta película que tiene giros inesperados y que en su momento, fíjate que debo decir que sí la vi en el cine, tanto esta como Moulin Rouge, y a mí me gustó mucho, Jimmy. Es una película que recomiendo. Una película, por cierto, dirigida por un español, Alejandro Amenábar, el mismo director de la película Tesis, de Lo Imposible. Entonces, dirigiendo aquí a actores norteamericanos y pues Nicole Kidman, que en ese momento, y todavía es una actriz muy representativa precisamente de Hollywood. Así película ella es australiana, ¿no? Así es muy interesante porque aquí toca el tema de la muerte y sobre todo ese misterio que es universal y que a todos nos atrae de lo que pasa después de que uno muere y cómo darnos cuenta de ello, ¿verdad? Si hay una transición en otra dimensión. Y precisamente esta película aborda esto de esa familia que está ambientada después de la Segunda Guerra Mundial, no se han dado cuenta que ya murieron, ¿verdad? Y están en una casa, y eso nos remite a esta historia. Jimmy, no spoiler. Nos trata como esta película de, ¿te acuerdas? El tema tranquilo. Beetlejuice tiene un poco esa temática también de que no se dan cuenta que han muerto y cómo se interactúan con el otro mundo, ¿no? Entonces, aunque dé muchas pistas, ¿verdad? Pero es muy interesante esas reflexiones y siempre puede ser muy misteriosa la iluminación que utiliza aquí, por ejemplo, todo el equipo de la película, el director, como hace énfasis en hacerlo misterioso a los personajes, y por eso es muy recomendable. Y yo creo que es una película que hay que ver varias veces precisamente por esa composición de la imagen, cómo hace la ambientación en la época y la familia de costumbres, por supuesto, estrictas, una familia victoriana en la época victoriana, y es muy interesante de ver. Así es que si tienen oportunidad, no se la pierdan, sobre todo a las y los jóvenes, para que vean este cine que muchas veces tiene trama y que nos obliga a estar usando el cerebro para ver a los personajes y ver cómo eso y entenderle, pues, ¿no? No son películas fáciles, por supuesto, pero son muy interesantes. Sí, claro, para quienes gustan del suspenso, creo que esta es una gran opción, Los Otros. Y bueno, acompañada después de una película de comedia, porque también a propósito del 25 aniversario, hoy a las 19 horas, tenemos la película El beso del escorpión, que es una película dirigida por Woody Allen, que pues es una comedia y que pues es una película que le fue bien, que tuvo muy buenas críticas, que presumo también la vi cuando su estreno. Yo creo que hay que tratar de ver las películas de Woody Allen y distinguirlas junto con este cine que es
todavía más contemporáneo, digo que esta tiene 25 años de su estreno. El salto que dio cuando empezó a hacer, por ejemplo, Match Point, que se sale de Nueva York, que ya no es solamente el jazz, que también incluye la música de ópera, la música clásica en sus películas, que empieza a filmar fuera de Estados Unidos, se va a Inglaterra, se va a Francia, a España. Hay que ver este cine de antes del 2005 para acá de Woody Allen y compararlo con este último cine que ha hecho, que por cierto luego hay presidentes de otros países que han manifestado o en su momento manifestaron su interés, empezaron a ver que estaba filmando en Francia, en Italia, en España, en otros lugares y también ya querían llevarlo a su país. Por supuesto, dándole todas las facilidades, ¿verdad? Todas las comodidades. Sí, porque mira, por ejemplo, en España, Jimmy, de los guías de turistas, entre las películas que presumen que se han filmado en España, pues te mencionan a Almodóvar, por supuesto, y también te mencionan a Woody Allen. Entonces, ahorita pudiera ser que la situación es diferente por tanta polémica que ha sucedido con él a raíz de los libros y bueno, todo esto de lo que nos vamos a hablar. Pero nos vamos a enfocar más bien en los contenidos de sus películas. Entonces, El beso del escorpión es una película de comedia que recomendamos para hoy si alcanzan a llegar a las 19 horas. Y mañana a las 17 horas tenemos una película muy bella también, una película japonesa que se llama Susurros del Corazón, una película para toda la familia. Y también hay que decirlo, si entre el público hay varios niños, la película se pone doblada. Generalmente en los matines las funciones son dobladas al español, pero entre semana, porque ha ocurrido que a veces tenemos hasta 15 niños entre semana en sala y entonces tomamos la decisión de proyectar la película doblada. Pero si todos son adultos, en su idioma original y con subtítulos en español. Entonces, sí está sujeta si va a ser doblada, si se va a proyectar doblada o si va en su idioma original y subtitulada al español. De cualquier forma, ya sea de una u otra forma, se disfruta mucho esta película. Es una película que Susurros del Corazón, que a la gente le gusta. Una chica que tiene como la tradición de leer, va mucho a la biblioteca y de repente se da cuenta que hay otra persona, otro que es un chico, que él ya ha visto todos los libros que ella ha leído. Este chico, pues, empiezan a tener ellos una relación, ahí se topan en la escuela, en el colegio. Y es una película que recomiendo para toda la familia. No voy a decir el final, ni mucho menos. Bueno, pero es una película también que hace la alegoría, por supuesto, a la amistad, a las relaciones humanas, al amor, a la admiración. El amor. Y sobre todo esta relación que hay con el entorno, con el vecindario, con los amigos, con los vecinos. Y el director, es una película, por supuesto, ambientada en Japón. Y vamos a ver las costumbres, por supuesto, de Japón, pero no obstante nos enseña precisamente tiene esta filosofía del bien común colectivo, del tratarnos bien, con respeto. Eso es lo interesante de estas películas de Hayao Miyazaki en general, que esta filosofía del valorar los demás, incluso al entorno, la naturaleza, reconocer todo esto. Y yo creo que eso es lo que hace que estas películas tengan toda esa atracción, aparte, por supuesto, de la recreación, de la animación, de los personajes,
que es muy interesante e incluso también con la música, Gaby. Entonces, por eso nunca pasan de moda, por eso siempre en estas proyecciones las salas están gran cantidad de gente de todas las edades y por supuesto también los niños, pero hay más, se sienten más traídos los adultos, adultos jóvenes, adultos mayores, por estas películas de este director ya muy afamado precisamente por todas estas películas, títulos que hacen muy reflexivas en ámbitos de la amistad y de otras cosas. Entonces, no se la pierdan, planeen su agenda y lleven aquí a amigos, amistades, a los sobrinos, a los hijos y no se la pierdan, pues. Gaby. Sí, es una película dirigida por Yoshifumi Kondo, pero el guión es de Hayao Miyazaki. Es una película de 1995, es decir, pues ya tiene más de 30 años que se lanzó, que se estrenó esta película. Y sobre lo que dices, Jimmy, de la cultura japonesa, hay una escena que me llama la atención, es donde a la protagonista tiene ahí como una pequeña discusión con su hermana, con su familia, porque pues ella también tiene labores, cosas que hacer en su casa. Ajá. Entonces digo, tanto en México como en otros países, pues la familia tiene como que cumplir con ciertas responsabilidades en casa. Entonces, bueno, esta adolescente japonesa pues no se libra de esto, ¿verdad? También tiene que hacer sus tareas del hogar. Sí, y hace sus corajes, por supuesto, y se pelea con sus hermanos, su mamá y todo eso. Pero siempre hay que recordar que es un ambiente totalmente de otro país, de otra cultura, de Asia. Pero también nos llama la familiaridad, pues, de esa atracción por el respeto mutuo, por la generosidad, por la amabilidad y sobre todo de valorar todos estos entornos, aunque tengamos a veces malos momentos, por supuesto, ¿eh? Claro. Y bueno, pues al finalizar de esta función habrá una película, un musical muy conocido, pero les diremos qué película se va a proyectar después de esta pausa. La aclamada película no es una idea original. Se basa, aunque levemente, en una serie de manga japonesa del mismo nombre. Fue publicada por primera vez en 1996 y debido al éxito obtenido, se lanzaron 79 capítulos. Aunque obtuvo un buen recibimiento, no alcanzó el mismo nivel de popularidad de la película, así que irónicamente llegó a muchos países después del fenómeno cinematográfico. En consecuencia, hubo quienes creyeron que el manga era una forma de seguir explotando el éxito de la película. Aunque la publicación japonesa tiene la misma trama, Park Chan-wook y los guionistas de la película aprovecharon la oportunidad de hacer una película para cambiar algunas cosas y llevarlo todo al límite. Así surgió ese giro final tan polémico, pero que convirtió a la cinta en un proyecto inolvidable. Otras diferencias notorias incluyen las motivaciones del villano, menos agresivas en el manga, y un manejo más sutil de las escenas violentas. Una de las escenas más recordadas involucra a Oh Dae-soo en un restaurante. Entra, pide un pulpo vivo y no tarda mucho en empezar a degustarlo. Sorprendentemente, la cámara no corta y vemos a detalle cómo el hombre se come el pulpo. En el contexto de la cinta, el momento no resulta tan sorprendente. Oh Dae-soo llevaba 15 años cautivo comiendo lo mismo, y ahora que es libre por fin puede dar rienda suelta a su hambre. Además, el platillo no es del todo raro en Corea. Si bien el manga contiene dicho momento, los realizadores de la película lo consideraron como una forma de mostrar todo lo que el personaje quiere hacer tras recuperar su libertad. Lo llamativo es que el pulpo en verdad estaba vivo, no se trató de CGI ni nada por el estilo. Cuando se supo que se utilizaron 4 de estos animales marinos para la escena, en Occidente se volvió un escándalo. Además, Choi Mi-sing, el actor real, tuvo que orar antes de grabar cómo se comía el pulpo. La razón es budista y vegetariano, algo que terminó por no importar a la hora de filmar. Ya regresamos con estas películas que hay que ver. Son muy buenas propuestas las de Chan-wook Park, por ejemplo, Old Boy. Y bueno, pues decíamos, Jimmy, de un musical que en su momento también fue súper conocido. Es una película
que también cumple el 25 aniversario de su estreno. Y estamos hablando de la película producción australiana Moulin Rouge, una película protagonizada por Nicole Kidman, dirigida por Baz Luhrmann. Esta película dura 2 horas, se va a proyectar, ya lo vimos en nuestra cartelera, hoy a las 19 horas. Y bueno, pues esta es una película que fue ambientada en este París tradicionalmente bohemio, pero que está ubicada en el año 1900, y nos habla de Christian, un joven escritor, relata su historia con Satine, la estrella del Moulin Rouge, quien escandila a toda la clientela del famoso cabaret con sus bailes sensuales y con su enorme belleza, pero en un mundo en el que todo vale, excepto enamorarse. Nada es fácil. Bueno, esta película, pues sí, definitivamente de un lugar que ya con el hecho del título, Moulin Rouge, Amor en Rojo, pues te ubica en París, en este lugar conocidísimo, donde hay diferentes espectáculos. Cada día es un lugar que no para, con bailarinas, bailarines, actos de magia, donde el público disfruta de las cenas, de bebidas elegantes, están viendo mujeres atractivas, a veces con poca ropa, a veces más o menos vestidas, pero bueno, es un espectáculo y un lugar que yo creo que es un referente, por ejemplo, de París, en este sentido de Francia. Mucha gente que incluso va a visitar París, aunque no entren al lugar, a los espectáculos, que por cierto se programan, tienen que comprar sus boletos con mucho tiempo, van y se toman una fotografía en este lugar tan representativo. Pero bueno, esta es una historia ubicada en otro tiempo, no es en la época actual. Y una película que para quienes se preguntan de las películas musicales, pues este es un ejemplo de una película que recomendamos para ver en la Cineteca Zacatecas. Situada en la época precisamente de los grandes imperios, en el arranque del capitalismo en 1900. Es muy interesante ver aquí precisamente los derroches de una clase muy opulenta, ¿verdad? Y es muy interesante ver precisamente esa ambientación y cómo eran los excesos en esos momentos, pero también cómo alternativamente la creación y sobre todo esa vorágine se crecía, se armaba, se fomentaba el amor. Una película muy interesante precisamente también sobre estos excesos, pero cómo también ahí es posible que germine el amor, ¿no? Entonces es muy interesante ver precisamente ese tema musical, fuera de los ámbitos hollywoodescos, cómo lo recrea este director australiano, y precisamente con esta actuación estupenda que va a ser Nicole Kidman, que no por nada, pero yo creo que nada más por eso hay que ir a verla, no se la pierdan nada más por eso. Pero hay más propuestas. Sabes que visualmente la película también es muy bonita. Así es. Está llena de filtros, de tomas, desplazamientos que son visualmente bonitos. Digo, obviamente siguiendo a los actores, a quienes son parte de este elenco en la película. Entonces es una película que recomendamos que vayan a ver a la Cineteca. Y luego, pues, continuamos con la programación. El viernes a las 5 de la tarde también hay otra película que recomendamos mucho, una película de la directora Sofía Coppola, hija de Francis Ford Coppola. Pero bueno, pues Sofía, que ha hecho una trayectoria ya en el cine, con distintas películas que ha realizado, distintas temáticas de distintos tiempos. Por ejemplo, dirigió Vírgenes Suicidas, que es una película que recomiendo mucho. También hizo María Antonieta, etc. Pero yo creo que uno de sus mayores logros es
justamente las imágenes que ustedes están viendo, esta película, Perdidos en Tokio, que pues tuvo en su momento nominaciones al Oscar, por cierto, y que a mí me parece que es una gran historia, que tiene un muy buen guión, una película sin tantos diálogos, entonces o les gusta o les disgusta la película. Y en Tokio se encuentran Bob Harris, quien es un actor, una estrella de cine que va a hacer un comercial sobre una bebida, el whisky, y Sofía Coppola, quien es, pues, ella estudió filosofía, Jimmy, recuérdame, historia. Así es, el ámbito de las humanidades. Y ella va a acompañar a su esposo, quien es un fotógrafo. Él va a hacer algunas fotografías, entonces pues ella se queda a esperarlo en el hotel. Ahí se encuentra con Bob Harris. Ambos sienten, pues son personas que sienten vacíos, que están llenas de vacíos, ya sea por la relación sentimental o por distintas circunstancias. Se encuentran, se topan, se crea una amistad y pues empiezan a salir, esperando nosotros como espectadores que pudiera llegar a haber una relación de amor. Pero pues esto, tienen que ir a ver la película para saber si sucede algo más entre ellos. Es una película que a mí me parece elegante, sencilla, bien actuada. Tanto Scarlett Johansson como Bill Murray son dos actores que ahí hacen un estupendo trabajo y que la historia, el guión también es, me parece que bastante bien hecho, bien logrado. Entonces, pues es una película que recomendamos, que en su momento salió su banda sonora, su disco, y que está bien fotografiada. Recuerdo que Sofía Coppola mencionaba en entrevistas pues que había sido un crew bastante pequeño, Jimmy. Sí. No fue una así superproducción, y sin embargo los resultados, pues a la película le fue bien y le sigue yendo muy bien. Es hija de un gigante cinematográfico y precisamente ahí ella sintetiza todas estas enseñanzas, todo este aprendizaje. Es una película muy bien lograda, muy bien armada, una historia muy interesante, una relación que no se puede concretar porque ambos tienen su propia relación, pero ellos los acerca precisamente. Spoiler, Jimmy. Bueno, precisamente para que genere más tensión. ¿Quién sabe? Porque el final sí te deja como que. Yo digo. El final sí nos deja así como que a la expectativa de qué va a suceder entre ellos, si se van a volver a ver, etcétera. Pero ya. Yo dije que no pasa nada. Yo dije, no pasó nada, para mí, ¿verdad? Pero es muy interesante verla y ya está aquí casi el 14 de febrero, así es que vamos a poner ese tipo de películas para unas reflexiones sobre el amor, ¿verdad? Si así debe ser, de qué otra forma debe ser según cada uno, o precisamente nuestras ambiciones, nuestros intereses de cómo debe ser una relación. Y aquí lo expone precisamente Sofía, explorarlo. Recordemos nuevamente que es en otra cultura, Japón, y son dos, ¿verdad?, que son norteamericanos, precisamente cómo esa concepción choca con la misma local de Japón y la de ellos, pero es un tema universal que es el amor, la relación, y es un ensayo muy interesante. Y yo también lo digo, yo sí la he visto ya como muchas veces, Gaby, yo creo como unas 10, y no porque nada más vaya a ver a Johansson, ¿no?, sino también por el tema de la película. Pero ¿sabes qué? Johansson en ese momento, bueno, con ese personaje, a mí me parece que es demasiado sobria, muy sencilla en su manera de vestir. Digo, no es como en otras películas que la vemos más coquetona, más sexy. Y digo, es una mujer que se ve guapa y hace este clic con el personaje, con Charlotte, con Bill Murray. Con Bill Murray, que también es muy buena esa actuación, ¿verdad? Sí. Tiene, por supuesto, toda esta discusión en torno a su personaje
en la vida real, pero de todos modos en la película está muy buena esa actuación. Es una crítica precisamente al actor en sí, ¿verdad? Cómo es en veces petulante, exagerado, etcétera. Y eso lo hace muy agradable ver en la película precisamente, y por lo que es también la recomendación. Fíjate que también la he visto muchas veces. Es una película que me gusta mucho ver, que por momentos me parece incluso contemplativa, porque no está llena de unos diálogos con excesos de diálogos. No. Es una película muy sobria, tranquila, con muchos silencios, y que en su momento pues también la pudimos ver en la pantalla grande más de una vez. Entonces creo que sí es de mis favoritas para recomendar en la Cineteca cada vez que se proyecta, y aprovechar que es con entrada libre. Entonces, bueno, pero en gusto se rompen géneros. Hay a quienes no les gusta, Así es. o hay a quienes se aburren con la película, pero hay quienes también salen adorando la película. Y bueno, continuando, ya habíamos hablado de Los Otros. Bueno, es una película que se proyectará también el viernes, terminando Perdidos en Tokio. Pueden ustedes hacer permanencia voluntaria y quedarse a ver también esta, que es una gran propuesta, Los Otros, una película donde su protagonista también es Nicole Kidman y donde a cuadro también hay niños actores. Y luego, el sábado, otra película que recomendamos mucho, que la van a pasar muy bien, se los garantizamos, y es que hablo de una película francesa que se llama Amigos Intocables. Hay quien la conoce también con este nombre. Y es una película francesa de 2011, es decir, esta película se estrenó hace 15 años. Es una película que dura 109 minutos, clasificación B. Y igual opino que es una película con una gran historia, con dos personajes de distintas clases sociales, de distinto país, pero bueno, uno de sus protagonistas, a quien estamos viendo a cuadro, él anda en busca de trabajo. Entonces se topa con esta persona, con Philip, quien es un rico aristócrata, que pues véanlo a cuadro, él anda en silla de ruedas, es una persona discapacitada. Entonces lo contrata para que lo cuide, lo deja a prueba por un tiempo, y pues pareciera que no, pero se da una relación y entre ellos, como amigos, obviamente, el tema, ese es el nombre de la película. Y es una película que yo creo que tiene mucha enseñanza, que digo, no es por exagerar, pero hemos tenido personas en la Cineteca que les ha cambiado, no puedo decir que su vida, pero que les deja mucho mensaje. Después de esta película reflexionan mucho acerca de la vida y de cómo tratar de ser, pues, aunque suene muy cursi, pues tener una vida mejor, ser más felices. Aprovecharla, sacarle partido. A veces el personaje, el protagonista enseña, por ejemplo, las limitantes. Es un personaje, en este caso actúa parapléjico a causa de un accidente que tuvo por andar en un parapente, en un paracaídas. Y el actor, ¿verdad? De origen, por supuesto, africano. Recuerden que en Francia hay esta situación de la inmigración africana y que ha creado muchas tensiones, como ahorita lo estamos viendo en Estados Unidos, de la inmigración latina, por supuesto, que la satanizan, la exageran, y ocurren estas situaciones de racismo, desafortunadamente. Pero en esta película el director nos va a mostrar precisamente cómo personajes migrantes, ¿verdad?, ayudan, ¿verdad?, auxilian
harían prácticamente imposible la vida si no estuvieran ellos, ¿verdad? En los servicios, como personajes, como creadores, como vecinos, como trabajadores, como colegas, etcétera. Y nos enseña pues que la migración, en este caso africana, no es mala ni tiene por qué serlo, sino que viene a ayudar a complementar y a formar parte de lo que va a ser la sociedad francesa, ¿no? Entonces esta película nos enseña precisamente que esto atenúa pues los falsos acusaciones a la migración africana y señala pues este vínculo que hay y sobre todo el aporte de la cultura africana. Entonces es muy interesante cómo este personaje, el que está parapléjico, acepta y entiende precisamente que su modo de vida estaba limitado porque no aceptaba lo que se consideraba como excesos u otra forma de ver la vida, y que es lo que lo va precisamente a él a complementar para seguir su propia vida y mejorarla al aceptar su situación, e incluso, así como está, atrever a enamorarse y hacer una relación que no se anima, ¿no? Entonces todo eso a mí me llama la atención precisamente cómo en una película el director expone varias situaciones sobre un problema muy contemporáneo que es la migración en cada uno de los países e incluso en los estados, y entender esos fenómenos, ¿no? Y además de eso, vemos que es bien interesante ver la evolución de los personajes, tanto de uno como de otro, cómo son al inicio, su comportamiento, su forma de pensar, hasta su forma de vestir, y cómo terminan esos personajes al final de la película. Pongan atención en esos detalles. Otra cosa que también nos dice la película, de rodearnos de las personas, como le llaman algunas personas, vitamina, de ya sea tus familiares o tus amigos o quienes sean, pero que sean personas que aporten para bien en tu vida. Estas personas que te hacen reír, que te hacen pasar buenos momentos, estar cercanos más a este tipo de gente que puede aportar a nuestra vida. Entonces, pues vamos a ver los resultados en esta película. Vayan a verla en la Cineteca Zacatecas. La entrada es libre y nos vamos a la segunda pausa. Regresamos. Aunque se trata de una obra maestra, no podemos negar que para ver Old Boy se necesita mucho estómago y una mente abierta. Escenas como la del pulpo son, irónicamente, solo un aperitivo para la densa historia que espera a lo largo de los minutos. Como parte de su trama basada en la venganza, Old Boy tiene impactantes peleas y hasta intensos momentos sexuales. Al fin queda una sensación de ver una gran historia, pero también una difícil de ver más de una vez. Entre comer animales vivos, pelear con más de un personaje y protagonizar escenas con gran demanda emocional, el actor Choi Min-sik quedó simplemente exhausto. No solo tenía que estudiar sus diálogos y prestar atención a las indicaciones en el set, también se preparó para las escenas de acción que él quiso hacer de primera mano. Un día, mientras se filmaba la secuencia en el penthouse, Min-sik debía permanecer en el piso porque ahí estaba su personaje, pero al grito de ¡acción! No hizo caso. Luego de varios gritos, la producción se dio cuenta de que se quedó dormido por el cansancio. Afortunadamente, aguardaron unos minutos antes de despertarlo con delicadeza. Y ya regresamos, y es que se nos ha ido el programa, pero rapidísimo con estas películas que están en la Cineteca Zacatecas. Es que todas están para ver, y permanencia voluntaria toda la semana. El otro día veía un comentario de alguien que decía, no es posible, Cineteca, ¿por qué me tienes que hacer ir tantas veces a la semana? Bueno, pues es que a veces así pasa, ¿verdad? Sí, son como imperdibles. A veces pasa que a lo mejor hay alguna que no es del gusto del público. Y así es. A veces coincide que hay una secuencia que es casi todas dicen, no puedo dejar de verla, si tengo que ir. Y bueno, así pasa y ni modo. Y uno se entusiasma precisamente recomendándolas porque también uno va a estar ahí en la proyección, ¿no? Y, sí, pues bueno, sí. Pero bueno, el domingo tradicional para que vayan niñas, niños, las infancias en la Cineteca son los domingos exclusivos a las 12 horas. Y tenemos un clásico que yo creo que todas las infancias o quienes puedan deberían de ver, y es que es La Bella y la Bestia, una película en la que
pues sus personajes. Aquí estamos viendo a Bella, quien pues es una, pues ya lo vieron, es una hermosa joven que acepta alojarse en un castillo con una bestia a cambio de la libertad de su padre. Bueno, la bestia, quien en realidad es un príncipe encantado y que para romper el hechizo pues se debe de ganar el amor de una dama antes de que caiga el último pétalo de una rosa encantada. Entonces, pues aquí vemos también algo que creo que le da como también un plus a esta historia, que son estos objetos animados, Jimmy. Así es. Las tacitas. Y es un tema muy interesante que, recuerden, estimado público, hay que impulsar el gusto por el cine con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, porque es muy interesante introducirlos precisamente ante este mundo del cine, de que al ir a una sala cinematográfica hay que guardar silencio, hay que entrar y hasta que se acabe la película y aprender a apreciar una historia, ¿no? En este caso, por eso es importante que los domingos, ¿verdad? Hay que bañar a los peques temprano y luego darles de almorzar y vámonos al cine, ¿no? Y apreciar estas y comentarlas después de salir del cine, seguir comentando qué le pareció, si le gustó o no, sus ideas, y fomentar este gusto, porque tratar al cine es un espacio de verlo en una sala en silencio y después comentar y hacer esta costumbre que se haga tradición. Entonces hay que fomentarlo desde muy pequeños, y la Cineteca está colaborando con esto, poniendo todas estas historias, en este caso un clásico, y que va a ser del gusto de todas y todos, estamos seguros. Es correcto, Jimmy. Y es una película que pues será con entrada libre también, para que puedan acceder todas las familias. Y lo que comentas, creo que hay que tener rutinas en casa. Hay rutinas que son como bien importantes. Si tenemos como rutina ir al cine, a lo mejor no cada 8 días, pero cada 22 días o cada 15 días, o por lo menos una vez al mes, Jimmy, vamos a crear estas costumbres en las niñas y en los niños. Entonces, acercarse al cine desde temprana edad es bastante bueno. Digo, también hay que ver qué tipo de cine, ¿verdad? Porque si los ponemos a ver una película clasificación C de terror a los niños, pues creo que tampoco, ¿verdad? No. Aquí se trata precisamente de traer historias para sus edades y les digo, armar un domingo, comenzarlo, ¿verdad? Desayunar, almorzar temprano, hacer los quehaceres de la casa, las compras, y luego hacer esta rutina de ir, ¿verdad? A un espacio público, ¿verdad? En un espacio público al cine, porque si vas a una sala no vas a tener que, voy a la cocina a subirme un chocolate, ahora voy al baño, ahora voy a hablar por teléfono, ahora voy a... No. Llegas a la sala y entro y hasta que salgo. Entonces, esa es la diferencia de la casa, de la sala de la casa al cine público, ¿verdad? Y están, por supuesto, los cines comerciales, pero en este caso es un espacio muy bonito, está enclavado en la Ciudadela del Arte. Usted ya tiene un pretexto para salir el domingo temprano, peinar a los chamacos, a los chamaquillos, y luego irse, ¿verdad? Caminando, preferentemente para hacer ejercicio también, respirar el aire de la mañana, y a las 12 estar ahí en la Cineteca, ¿verdad? Salen y luego gozar de ese patio hermoso que tiene la Cineteca y el vestíbulo también de la Cineteca y la Ciudadela, y ahí pasársela. Con la exposición que está hoy. Así es, ya son los últimos días de la exposición, ¿verdad? De nuestro amigo, ¿verdad? Jorge Gallegos, acuérdense, se llama estas imágenes de jazz, que estuvo a propósito de este festival de la emisión pasada en noviembre, el Festival de Jazz y Blues de Zacatecas, y está ahí todavía le quedan algunos días, un par de semanas más. No se la pierda. Jorge Gallegos es un fotógrafo zacatecano muy interesante, muy inquisitivo, muy observador, y nos va a mostrar algunas de los jazzistas o las jazzistas y bluesistas que han venido a Zacatecas desde hace varios años en este festival, y él da un enfoque muy interesante de cómo los ha visto y cómo han interpretado. No se la pierda cuando ande ahí de visita. Y la entrada es libre para esta exposición que les comenta Jimmy, que está montada en el vestíbulo de la Cineteca Zacatecas. Es una exposición de fotografía.
La entrada es libre también, es decir, aunque no vayan a ver películas exclusivamente, ustedes pueden acceder al vestíbulo, ya sea por la calle Fernando Villalpando, entre el Congreso y Prepa 1, o bien hay otro acceso por la Ciudadela del Arte, aunque pues ya en las tardes la puerta de la Ciudadela está cerrada, entonces váyanse por el acceso directo en calle Fernando Villalpando. Y luego, para culminar, el domingo a las 17:30 horas tenemos una película de un director que también ya tiene una gran filmografía. Lo recordamos con su película Memento, que es una película que recomiendo muchísimo también. Pero en este caso, la proyección que tendremos el domingo de Christopher Nolan es una película que yo creo que es de las favoritas del público de la Cineteca, Interestelar. Prepárense porque son aproximadamente 169 minutos en la butaca. Entonces, llévense su agüita para que se estén hidratando. Vayan a la Cineteca Zacatecas, la entrada es libre, y una película pues también muy propositiva. Creo que es de las... Pues es que Christopher Nolan ya tiene varias películas que son de nuestro agrado y que ha hecho un gran trabajo. Que ha hecho un gran trabajo Christopher Nolan. Así es una película de ficción muy interesante. La historia es que habitar nuestro planeta, el mundo, ya no es sostenible por un cambio de los gases en la atmósfera. Entonces hay que buscar un planeta B inmediatamente para trasladar toda la humanidad allá, migrar y seguir la vida. Entonces es una historia de ficción y que nos va a remitir precisamente a la física cuántica, a hacer estos viajes interestelares en el tiempo y en el espacio. Prácticamente es una clase, Gaby, es una clase de física, esas clases de física que tuvimos tal vez en la prepa y que nunca le entendimos al profe o la profe lo que nos quería decir. Aquí en la película vamos a entender precisamente cómo el tiempo y el espacio es posible que se contraigan en un universo cuántico y los viajes interestelares de una galaxia a la otra puedan hacerse precisamente en minutos, aunque quien los hagan, ¿verdad?, recorran en realidad varias décadas en esos minutos. Es una cuestión de paradoja del tiempo, pero aquí Nolan lo hace de una forma magistral, nos enseña precisamente, es muy interesante en estos personajes, sus hijos, cómo recrean precisamente esa esperanza de la humanidad por sobrevivir, ¿verdad? Y nos enseñan precisamente ese impulso, ¿verdad?, de cómo alcanzar otros universos, crear otros mundos. Pero también nos deja la reflexión, Gaby, muy importante, de que desafortunadamente aquí en la realidad no tenemos un planeta B, no tenemos un planeta C, no podemos ir a vivir al espacio en los próximos 300 o 500 años, no va a ser posible. Entonces hay que cuidar el planeta, hay que cuidar nuestra casa, hay que apapacharla, no hay que contaminarla y para aprovechar esto. Pero no obstante, esta película nos habla precisamente del impulso, del perder el interés personal, incluso familiar, por mejorar la humanidad. Eso es una enseñanza que deja la película, que es muy, muy emocionante y muy interesante, y por eso uno no puede dejar de verla 5, 6, 8, 10, 12, 15 veces por la historia, los personajes y también por la cuestión esta de cómo nos lleva a estos mundos en estos momentos, ¿no? Entonces yo creo que eso para mí es lo que me ha llevado a verla varias veces y a valorarla. Sí, pues es una película que se debe ver, digo, de preferencia en pantalla grande. Por eso tratamos de ponerla, pues ahora sí que no se puede cada mes, ¿verdad? Pero sí por lo menos que el espectador que esté en cartelera unas 2 veces al año por lo menos, porque pues es mucho del gusto del público y que la pueden ver de manera gratuita con fines culturales y educativos. Y bueno, pues tenemos un par de estrenos que esperamos poder
tener tiempo de recomendarles. Hay, bueno, uno que no es tan estreno es un documental que se llama La vecina perfecta. Ustedes la pueden ver en Netflix si ustedes tienen como la paciencia y buscan algo. Este es un documental para quienes no están buscando precisamente una película de comedia o romance, sino algo como más de, pues, un contenido sobre la problemática que hay en Estados Unidos. Bueno, no sé si está bien dicha la palabra problemática, el tema de el uso de armas, Jimmy. Así es. Miren, aquí la trama, no se esperen que sean como imágenes así, wow, súper espectaculares. Sin embargo, pues son algunas imágenes de archivo que siguen a unos vecinos. Hay un tema que hay una señora mayor que vive sola, ella casi no sale. Entonces, pues, aquí en esta colonia hay pues varias niñas, varios niños que juegan, porque pues ustedes pueden alcanzar a observar que hay espacio para jugar, los jardines. Entonces esta señora pues le molesta que haya niños jugando cerca de su casa, niñas y niños. Entonces este documental se va a la historia meses atrás, cuando la vecina, esta famosa vecina, pues empieza a hablarle a la policía, quejándose de que hay niños, de que están haciendo ruido, de que gritan, de que están jugando cerca de su casa, hasta que llegue el punto en el que, bueno, obviamente la policía, las autoridades van, revisan y ven que es como algo pues que tampoco es grave. Bueno, siguen sucediendo quejas, sigue habiendo quejas por parte de esta vecina, hasta que un día de plano ya le quita la tablet a uno de los niños, va la mamá de este niño a reclamarle, a tocar a su casa para que salga. Entonces esta señora desde dentro dispara y termina matando a la madre de este niño, que por cierto esta señora, quien fallece, eran 4 hijos, dejó a 4 hijos. Entonces, bueno, la vecina, ella tenía armas, pues porque es permitido el uso de las armas, pero este documental también nos deja reflexionando, pues como de que hay varias personas que, por ejemplo, están en la cárcel es porque usaron un arma justificando que era en defensa propia. Es un documental que recomiendo, es un documental, por cierto, que está nominado al Oscar. Entonces, pues sí es una película muy dura, pero que recomiendo para ver. Me parece que es una buena historia. Y este tema, Jimmy, del uso de las armas. Así es. En Estados Unidos se permite tener un arma, no importa el calibre, puedes tener una metralleta en tu casa, un cañón, no hay problema, y usarlo si un vecino te molesta y no hay problema. Entonces, hay una lucha por evitar estas cosas, que no tengas armas y su uso, y precisamente este documental trata sobre eso. Miren, hay historias en Estados Unidos, también en México, ¿verdad? Pero son historias, por ejemplo, un repartidor que llega a una casa por equivocación y le abre la persona del domicilio y sale y lo mata, simplemente dispara y lo mata porque le tocó a su puerta por haberse equivocado este repartidor. O también personas de color que van haciendo ejercicio y se meten a otra colonia corriendo para hacer ejercicio, y a los vecinos de esa colonia no les gusta ver a un agente
de color a un negro y le disparan y lo matan, ¿no? Entonces hay estas historias precisamente absurdas y que pasan a diario, y en este documental trata precisamente de abordar esta situación y cómo el tema racial también. Así es, el racial, pero sobre todo el de la intolerancia entre los vecinos, ¿no? Que porque si eres latino, que por si eres africano, asiático, que si me viste mal y tengo derecho nada más por eso a dispararte. Entonces eso precisamente el documental señala esos absurdos en los que está yendo la sociedad norteamericana, pero también otras sociedades, también en México tenemos esos temas, son a menor escala por supuesto que lo que en Norteamérica, pero precisamente este documental trata de abordar esto y cómo es necesario discutirlo, indicar pues el control de la venta de armas, y sobre todo esto de que los niños de 3 o 4 años se las encuentran en la casa y jugando y matan a sus hermanitos, a sus papás mismos, o se la llevan a la escuela y matan al profe, al director o al que hace el aseo. Entonces es escandaloso todo esto, y por qué tener un arma ahí es posible, y los padres les pues permiten el uso, ¿verdad? El manejarlas y no hay problema. Sí, llévatela a la escuela y mata a los que Y quieras. es que a veces, bueno, en este caso, en el documental, el tema de las armas en Estados Unidos pues resulta contraproducente, ¿verdad? Así porque es. si te agarra en un momento de ira, de enojo, de molestia, pues pueden suceder eventos desafortunados como el de este documental. Y bueno, pues se acabó el tiempo, Jimmy. Ay, ¿ya? ¿No? Ya acabó. Pues nos vemos a la próxima. Gracias Muchas gracias. a toda la producción, gracias a ustedes. Nos vemos el próximo miércoles.